Digamos alguna palabra sobre el derecho a la integridad. ¿Qué es la integridad? Primera pregunta para el día de hoy. ¿Qué es la integridad? ¿Se les ocurre? Yo creo que tener todos los valores y convicciones. Valores, bueno, y convicciones, muy bien, pero entonces, integridad tiene que ver con algo que sea íntegro, que tiene muchas partes y que está completo. Digo, el ser humano puede ser una cantidad de partes, ¿no? Entonces, si decimos eso, digo, lo podemos, eso que has dicho, pero en slogans, ¿no? Como este, ¿no? Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ya. Pero, desde luego, ¿y aquí qué tipo de integridad estamos hablando? ¿Integridad de qué partes? ¿Se te Puede ocurre o no? ser física, psicológica o moral. Ya. O también lo del acto de ser, el alma humana, el cuerpo y las acciones, como que todas trabajan en conjunto y conforman a la persona. Sí, pero sí, sí, efectivamente puede ser desde el punto de vista de toda la persona en conjunto, efectivamente el acto de ser, el alma, las acciones. Y yo añadiría otra cosa más, todo el proyecto de vida, todo el proyecto de vida que tenemos, efectivamente. Porque, decíamos, también la ética es la ciencia de la felicidad. Pero claro, yo puedo ser feliz, muy feliz, fumando alguna especie de droga, al menos durante 5 minutos. Muchas drogas enseguida después te sentirás pésimo, pésimo, pésimo. Un amigo el otro día me decía que fumando de las más blandas, él sentía como gotas de fuego caer en su estómago después de eso. Digo, esto ya no lo hace, menos mal, digo, porque, en fin. Bien, después te puedes sentir pésimo. Si ves, no solo los 5 minutos que siguen en tu vida, sino hasta el día final en esta tierra, bueno, tú ahí puedes ver efectivamente, hay todo como un proyecto de vida. Y claro, si yo no estudio ahora, no obtendré el título de abogado. Y si no obtengo el título, no puedo trabajar. Y si no puedo trabajar, etcétera, ¿no? Pues no podré sostener a los míos y contribuir a la sociedad y todo esto, ¿no? Efectivamente. Por eso es integridad. ¿De qué partes? Bueno, de todas las acciones, pero de toda nuestra vida. No sé si se dan cuenta. Por eso se llama integridad. Es una integridad a un proyecto de vida, efectivamente, ¿no? A un proyecto de vida que ya un proyecto de sociedad también. Ayudar a la sociedad, ayudar a los nuestros, ayudar a nuestra familia, ¿no? Con lo cual es integridad también de todos los elementos de la sociedad, de toda nuestra familia, de todas nosotros, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Como personas y como personas que coexisten con otras personas en un mismo universo, ¿no? Integridad también es, bueno, cuidar el medio ambiente y otras cosas más, ¿no? Porque es todo un proyecto, no sé si más o menos está claro en qué sentido. Cuando en el código hablamos de integridad, aparecen, bueno, pues algunas cosas, ¿no? Aparece algunas citas. Si alguien quiere las citas de cada límite del código, se las puedo dar por si acaso, si alguien tiene que hacer un trabajo. Cada límite tiene muchas notas, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, aquí está el African Chapter, por ejemplo. Generalmente los pactos de derechos humanos suelen decir una cosa muy sencilla, como esta, ¿no? Todo ser humano es titular de, tiene derecho a que se le respete la vida y la integridad, una cosa así. Otros son más específicos, por ejemplo, la Convención Americana, en el artículo 5, habla con más profundidad del derecho a la integridad personal. En inglés no lo llaman integrity, le llaman human treatment a este. La traducción es complicada en inglés, pero bueno. Toda persona tiene derecho a que se le respete la integridad y aquí meten varias cosas, física, psíquica y moral.
quizás la que primero apareció fue la integridad física, ¿no? El derecho a que no te corten en pedacitos. Tortura. La tortura es algo que está prohibido absolutamente, absolutamente, ¿no? Es como una prohibición absoluta. Digo, ningún tipo de tortura es permitido. Y por eso tiene que ver con el derecho a la integridad física. Después fueron añadiendo más la integridad psíquica, ¿no? Bueno, no solo a que no te destruyan físicamente, sino que no te torturen psíquicamente, ¿no? Digo, diciendo cosas, te voy a matar a la familia y otras cosas más, ¿no? Y después la integridad moral, justamente de la que hemos hablado, ese proyecto de vida, ¿no? El que no puede ser un proyecto aislado, sino también con toda la comunidad, ¿no? Ahí salimos de la visión individualista de los derechos humanos. Nadie debe ser sometido a torturas y penas. Miren cómo está asociado este derecho con esto, ¿no? O tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Observen cómo la integridad está relacionada con el derecho a la no tortura, a la prohibición absoluta de la tortura, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque cuando hablamos de integridad es integridad de las partes, ¿no? De las partes del cuerpo humano, las partes, la unidad físico-psíquica de la existencia humana y la unidad moral. Muy bien. Que tiene que ver con el proyecto de vida. Ok, entonces, de esto podríamos hablar mucho, pero bueno, sobre todo si fueran clases de derechos humanos, pues entraría mucho más a esto. Entonces, volvamos a esto, ¿no? Noción y clases de integridad. Es propio del ser humano ser íntegro. Esto, efectivamente, decíamos, cuando hablamos del acto de ser, es que la unidad humana es una unidad radical, algo que unifica muchas cosas. Las partes del cuerpo, el cuerpo con el alma y la psiquis, y el cuerpo, el alma y la psiquis con un proyecto de vida. La integridad humana se fundamenta en la unidad ontológica de la persona, ya lo hemos visto, son aspectos relacionados con la integridad del cuerpo. Entonces, aquí viene integridad del cuerpo. Tener cada parte del cuerpo, pero no solo tener un dedo, digo, yo también puedo tener un dedo por ejemplo, la oreja que se cortó Van Gogh, la puede tener él en un frasco, ¿no? Eso no es integridad, ¿no? La tiene, sí, la tiene, pero la tiene y no la tiene. No está funcionando armónicamente, ¿no? Es decir, es tener esa oreja, pero en el lugar correcto y circulando la sangre y viva, ¿no? No solo es tener, yo qué sé, todas las partes de mi cuerpo en el closet, ¿no? Guardadas en diferentes cajas, ¿no? Obviamente, ¿no? Es una unidad vital, funcional, todo funcionando armónicamente, ¿no? Eso es lo que... Y lo mismo que decimos de la oreja, también del corazón, de los sentimientos, de la imaginación, del proyecto de vida, de la unidad psíquica. Como se da cuenta, es bastante profundo esto, ¿no? No es solo a que no me corten el dedo, ¿no? No, es mucho más. Bien. Entonces, la integridad genética. Hoy se habla mucho de esto. Está incluso en algunas constituciones y en algún tratado de derechos humanos. La integridad genética. Tenemos una cadena genética que ha evolucionado probablemente durante más de 3 billones de años, ¿no? Es impresionante, ¿no? En un momento dado, hace 2.5 billones de años, en la vida aparecieron los primeros organismos sexuados, ¿no? Efectivamente, el sexo no lo hemos inventado nosotros, no es una creación humana, no es un rol social, es algo que apareció hace 2.5 billones de años cuando no existían criaturas inteligentes sobre la faz de la Tierra. Nosotros lo hemos recibido en nuestros genes, a través, uno lo puede
We can track. Podemos seguir hasta el final de cuando apareció. Y somos parte de eso. Y vemos que efectivamente, ¿no? Entonces, muchas constituciones dicen, hay que proteger esto que hemos recibido, ¿no? No podemos jugar. Hace poco le han quitado todas las posibilidades de hacer investigación a un médico chino que estaba jugando con la genética humana de los no nacidos, ¿no? Cambiando los genes, dizque, para impedir problemas futuros, ¿no? A los que iban a nacer. Bien, hoy por hoy eso es de altísimo riesgo, no tenemos todavía la tecnología y la seguridad de hacer estas cosas. E incluso si tuviéramos toda la tecnología, ¿no? Podríamos ponerle a un niño alas, ¿no? Qué bonito que después de nacer, pues salga volando hacia el sur, con los vientos del sur, ¿no? Obviamente, eso no sería un ser humano. No podemos jugar así con la identidad humana. Hoy por hoy es un tema complicado, la identidad humana. ¿Qué debemos respetar en la identidad humana? Cada vez la identidad humana sufre más ataques, cada vez más, ¿no? El transhumanismo, hoy en día mucha gente dice, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no ponerle huesos más duros, una visión de águila a las personas y todo esto? Si estuviera en nuestro poder, ¿por qué no? ¿No? Bueno, porque efectivamente tenemos algo valioso y lo valioso hay que respetarlo. De eso hablaremos más. Entonces, acuérdense que ahora no puedo leer si alguien me pone alguien en el chat, con lo cual simplemente Álvaro, ¿tú alzaste la mano? Sí, licenciado, yo tengo una pregunta, pero no sé si la vamos a ver más a profundidad. Con todo esto que está hablando de lo de identidad, ¿hasta qué punto siempre he tenido la duda llega como que el derecho a meterse en la intimidad de las personas? Eso es como que algo que siempre he tenido yo duda, porque uno dice, bueno, no deberíamos de permitir esto, pero entonces, ¿cómo le hace? O sea, ¿lo hacemos ilegal? ¿Penamos a la gente que hace eso? No, nunca he entendido. Sí, bueno, yo escribí un libro sobre el tema, con lo cual es complicado resolver a la rápida. Pero de lo que vimos la otra clase, podríamos decir que por regla general la intimidad debe de protegerse. Nadie puede auscultar sin el permiso de otro, bueno, la residencia, la casa o las cosas privadas de otra persona. Regla general. Segundo, hay excepciones, sí que hay excepciones. Porque, por ejemplo, yo qué sé, temas de seguridad nacional, si están persiguiendo a un preso o a un criminal, digo, muchas veces pues hay derecho de las autoridades a averiguar un poco más en las cosas privadas de las personas. Un poco más, no absolutamente todo, pero un poco más sí. Dependiendo del caso, de la importancia y todo eso, ¿no? Entonces, y bien, hay muchos temas, ¿no? También, excepcionalmente, hay un derecho de toda la sociedad a conocer la verdad, el famoso derecho a la verdad. Bien, hay un balance. Veremos algo más adelante, en algunas semanas. Pero eso en cuanto al derecho a la privacidad. ¿Ok? De todas maneras, estamos en el derecho a la integridad, más que el derecho a la intimidad de las personas. Aquí es la integridad, a conservar la integridad de las partes. Es un poco distinto este derecho, ¿no? A conservar la integridad de las partes. Aquí es de las partes que pueden ser acciones, que pueden ser cosas físicas de nuestro cuerpo, que pueden ser genes. ¿Se entiende la diferencia, Álvaro? Sí, gracias. Es que yo lo preguntaba también, por eso le dije, no sé si le íbamos a ver más a profundidad en otro momento, por lo que empezó a mencionar de todo esto del transgénero Sí. y más que todo iba por ahí mi pregunta. Ya, en cuanto al sexo y la sexualidad será la tercera parte de esta clase. Digo, esto Ok. muchas aristas. Ok, muy bien. Gracias. La integridad sexual, efectivamente. Digo, la integridad es un valor, ¿no? Es un valor, ¿no? Efectivamente, podemos mutilarnos. Eso es una pregunta que la vamos a contestar justamente en unos minutos, ¿no? La integridad psicosomática,
la psiquis con el cuerpo, somático es el cuerpo, ¿no? La integridad de los proyectos humanos, ya esto es lo que hemos dicho de la integridad moral. Aquí no añado nada más, ¿no? Entonces, y la integridad por extensión de todo lo que tenemos, ¿no? Por eso se habla de la no violación o inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de ciertas partes de nuestro patrimonio. Bien, efectivamente, por eso no pueden invadir, ¿no? No pueden desintegrar nuestra casa. Sí, más o menos esa es la idea también. Relacionada especialmente con la pregunta de Álvaro. Ahora, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Entonces, volvamos aquí. ¿La integridad es siempre necesaria? Es la pregunta, ¿no? ¿Podemos quitarle el corazón a alguien? Como los aztecas. ¿Qué piensa? No, No, ¿por qué? O porque sea, sí, realmente siempre es sería necesario. violentando su integridad, digamos, haría una Entonces, corrupción. ¿tú le quitarías el corazón a alguien? No, ¿Estás segura? metafóricamente es como entregar el corazón a otra persona, pero ya Tú como eres... materialmente sería Sharon catastrófico. es una rompecorazones. No, Muy bien. Pero no, no me refiero metafóricamente. ¿Tú le quitarías el corazón a alguien? no, no sé ni cómo se utilizaría un corazón fuera del cuerpo, digamos. Sería muy turbio. ¿Podemos mutilarnos? O mutilar a otro. No. O sea, de que podemos, pero no con No, corazón. jurídicamente me refiero, efectivamente, ¿no? Sí. Jurídicamente no. Bueno, ¿están seguras? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, yo que sé, una persona sufre una diabetes tremenda, comienza a tener una gangrena, que comienza a subir? Muchas veces la gente con diabetes tiene problemas en los pies, ¿no? Las gangrenas comienzan en los pies y van subiendo. Entonces el médico le dice, bueno, podemos intentar cortar el pie para evitar la gangrena, esa corrupción de la carne, y al menos en unas condiciones mejores se puede curar esto. Podríamos salvar la vida, si no, el destino es este, ¿no? Pero ahí ya se está como colocando un derecho sobre otro, porque estaríamos hablando del derecho de integridad y el derecho a la vida. Entonces, realmente, ¿qué vale más? Que esta persona sea protegida y sea como que pueda desarrollar una vida digna, aunque sea que le falte una parte del cuerpo, o realmente nosotros vamos a actuar en contra de esa protección a la vida para Entonces, que no, entonces podemos quitar una parte de mutilarnos, podemos quitar el corazón a alguien que está sufriendo del corazón, no, porque eso sería quitarle la vida. pero Pero podemos si ya trasplantar es, otro. bueno, pero ya es otra situación, porque sería quitárselo y darle otro que de una persona que voluntariamente firmó los papeles para un trasplante. Sí, generalmente es el trasplante de corazón y de pulmones y de otros órganos, es con gente que dice, lo dono, pero después de que yo muera, ¿no? Yo tengo una hermana que efectivamente le hicieron un trasplante de corazón, de los dos pulmones y de un riñón. La persona que murió estaba en Estados Unidos. Estuvo muchos años esperando esto porque ya necesitaba eso para poder sobrevivir. Pero, claro, la otra, digo, tenía que vivir a 2 horas del hospital, porque enseguida le decían, bueno, ya está el trasplante, se mete en una lista de espera y se va allí al hospital y ahí va a recibirlo, ¿no? Bien, de eso 1000 historias. Entonces, bueno, ya se dan cuenta
que en algunos casos se puede mutilar, efectivamente, en algunos casos se puede sacar algunos órganos, a veces para reemplazarlos con otros o sin reemplazo. ¿Cuándo? Entonces aquí viene el gran tema. Este es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos sacar un órgano, no? Los requisitos. Todo lo tienes en el código una vez más. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cuándo podemos? Consentimiento, voluntad, necesidad. Efectivamente, ahí eso puede tener que ver, ¿no? No podemos hacerlo contra la voluntad del paciente, efectivamente, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro requisito? Que realmente este esté adentro de una, es que como que hay requisitos en forma, porque a uno lo meten en una lista y dependiendo de la gravedad de tu condición, tú puedes optar por este trasplante. Pero si una Efectivamente, persona lo necesita de emergencia, ahí se lo dan. efectivamente, entonces también tiene que ver la gravedad, ¿no? El mismo tema de mutilar el pie, ¿no? La persona sube la gangrena, pero ¿qué pasaría si esa persona puede sobrevivir con unas pastillas? Mira, compras una pastilla, es un poco cara, pero se te arregla el pie. ¿Podemos mutilar ahí? No. No, efectivamente. Entonces tiene que ver con los medios, con la gravedad, como acaban de decir, con el consentimiento. Y el consentimiento no podemos consentir si nos conocemos. También tenemos el derecho a la información de lo que va a suceder. Entonces, poniendo todo en blanco y negro, podríamos decir, primero, que la donación, fíjense, debe hacerse libremente. No podemos, yo qué sé, coger a alguien que está caminando por la calle y sacarle un riñón para ponérselo a otra persona, no. Tiene que ser a través de un acto voluntario. Juan Pablo II decía que en los trasplantes no se dona a la misma persona. No es donar unas monedas que tengo o un carro que tengo o una propiedad que tengo, no. Es donarme a mí mismo, es algo de mí mismo que entrego a otra persona. Y por eso la mayoría de las leyes en todo el mundo prohíbe hacer negocios con los órganos, ¿no? No puedes negociar órganos, porque eso son objetos que están fuera del comercio, porque son la persona, no son propiedades, es la persona la que se está dando. No sé si siguen el argumento, y por eso la donación tiene que ser voluntaria, libre. Por otro lado, esto es muy interesante. La vida del donante o su operatividad, si está vivo, no deben ser expuestas a daños o riesgos excesivos, ¿no? Por ejemplo, el caso del trasplante de mi hermana, no podría uno coger una persona que está sana, viva, y decirle, bueno, vamos a sacarle a usted el corazón, los pulmones y el riñón para dárselo a otra persona. No, digo, no puedes, digo, esa persona está viva. Eso sería ser un asesinato directo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Muchos médicos, bueno, no muchos, pero algunos, para garantizar que el trasplante sea mejor, dicen, bueno, no esperemos a que muera la persona. Ya está seria, ya está por morir, pues antes de que muera le sacamos los órganos. Porque dice, así estarán más frescos los órganos y van a funcionar mejor en el trasplante. Eso es directamente matarla. Claro, digo, Pero no puede. depende también de qué órgano, ¿no? No, Porque, bueno, aquí me refiero al corazón y los pulmones. bueno, Aquí me refiero a esos órganos, ¿no? Entonces, y esa es una tentación que muchos médicos tienen. Para garantizar el éxito de la operación, lo sacamos un poco antes. ¿Pero qué es un poco antes? Estoy matando a una persona que está viva. No, pero igual va a morir. Bueno, igual vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Con lo cual, muchas leyes, gracias a Dios, dicen, hay que certificar la muerte del paciente
La muerte, hay muchas formas de certificarlo. La más actual y compartida es el encefalograma plano. El cerebro no está funcionando. Si ya el cerebro no está funcionando, se entiende que la persona está muerta. Puedo yo con máquinas hacer que el corazón siga batiendo y otras cosas más, ¿no? Y los pulmones respirando de alguna manera y de esa manera, pero ya está muerta la persona. Simplemente estoy dándole una vida artificial a algunos órganos. Eso se puede hacer. Pero lo que no puedo hacer es, si esa persona tiene funcionando el cerebro bien, sin ningún problema, pues comenzar a sacar todo ahí y transportarlo, ¿no? Eso es matar directamente, ¿no? Eso es matar. Por eso, aquí distinguimos la donación entre vivos, los órganos vitales pares se pueden transferir. Si está habido, por ejemplo, un pariente que da un riñón a otro que no le están funcionando los riñones. Claro, pero solo das uno, no matas, ¿no? Y post-mortem de comprobarse la muerte de la persona, ¿no? Digo, después de la muerte, pues tiene que ser después de la muerte. Yo creo que se entiende, ¿no? Si hay preguntas me dicen. El receptor debe escogerse legítimamente sin discriminaciones negativas. Y eso es todo un tema, ¿no? ¿Cómo escoger? Porque trasplantes no hay infinitos. Digo, no tenemos suficientes corazones bien, ¿no? Poco a poco van evolucionando cosas. Ya se han creado corazones, por ejemplo, de metal, bueno, de artificiales y algunas otras piezas del ser humano artificiales. Eso va a ayudar muchísimo porque no hay suficientes, ¿no? Hace poco se pudo trasplantar el primer corazón de cerdo a un ser humano, ¿no? Es increíble, tienen muchas similitudes, es muy complicado. Generalmente hay mucho rechazo. También entre los trasplantes de ser humano hay mucho rechazo. La operación de esta de mi hermana fue hace 10 años más o menos, ¿no? Y se hicieron varias operaciones de trasplante o corazón pulmones y de 4 órganos creo que no creo que tantas, ¿no? Entonces, y mi hermana me dijo el otro día, de las que se hicieron en ese año, yo soy, después de 10 años, la única viva. Porque la gente lo rechaza, ¿no? Mi hermana tiene que hacer más de 1 hora de deporte al día para evitar el rechazo de los órganos, ¿no? Mucho más con los animales, imagínense, ¿no? Entonces, bien. Con lo cual, cuando ella estuvo en la lista de espera, eso para mí fue un milagro de San José María. Digo, le rezamos mucho desde pequeña. Ella, digo, y los doctores le decían que ya no iba a vivir más de 1 año. Llegó hasta los 37, hasta que se hizo el trasplante, ¿no? Y de los 37 ahora tiene 49, más de 10 años, impresionante. Bueno, y entonces, bien, los doctores muchas veces escogen porque ha hecho una donación al hospital, ¿no? Pero no le va a servir los órganos. Pero bueno, es que no podemos decirle que no a la familia. Bien, ahí te das cuenta que hay muchos factores que influyen, ¿no? En el caso de mi hermana, fue un milagro porque el doctor, el psicólogo, había escrito un informe negativo hacia ella. Mi hermana es una persona con muchísima fe y entonces cuando le dijeron, mira, estas posibilidades de que mueras en la operación y estas posibilidades de que mueras en... Entonces le dijo, bueno, ningún problema, digo, estamos en las manos de Dios todos, ¿no? Pero digo, ni se inmutó nada, ¿no? Y todas las cosas que le iban leyendo, le dieron un libro para leer de las consecuencias, pues lo tomó muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces este psicólogo escribió un informe negativo diciendo, está loca, en el fondo. Pero cuando lo escribió, nunca lo mandó. Se fue de vacaciones y lo iba a enviar al regreso. Y ahí fue que entró una persona que iba a donar y todo esto, ¿no? Después de la operación, tiempo después, la vio mi hermana y se puso a llorar, ¿no? Y se convirtió. Es una historia impresionante, ¿no? Con lo cual, ya se dan cuenta que hay muchas cosas que están aquí que hay que proteger en los trasplantes, ¿no? El receptor o su representante debe aceptar la voluntad de las 2 personas, obviamente, ¿no? Esto creo que está claro. Y debe necesitar seriamente el trasplante. No podemos...
atentar contra la totalidad del ser humano. Alguna vez les hablé del principio de totalidad. Bueno, esta es una consecuencia, ¿no? Si no hay una razón muy seria, ¿no? No debe haber medios menos lesivos para solventar tal necesidad, es lo que decíamos, ¿no? De la persona con diabetes que está sufriendo una gangrena, que entre mutilar el pie y tomar unas pastillas, pues no podemos mutilar si es que existen esas pastillas. Si no las existen, obviamente el medio menos lesivo para salvar la totalidad del cuerpo, la totalidad del ser humano, la totalidad funcional de la persona, es justamente ese, ¿no? El de mutilar. Digo, si no hay, es el medio menos lesivo. El trasplante ofrezca altas posibilidades de éxito, esto también, ¿no? No caben trasplantes probablemente experimentales, ¿no? No es que, yo qué sé, tiene un 1% de éxito este trasplante, no. No se puede hacer eso, es matar directamente a la persona, ¿no? Sí, yo creo que más o menos está claro esto. Y el trasplante no debe menoscabar la integridad de la identidad del receptor. Esto es muy interesante también tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los trasplantes son traumáticos, sobre todo los que se pueden ver. La primera persona que recibió un trasplante, digo, de un órgano más serio, me parece que fue de una mano que era de otra persona, que había muerto y todo eso, ¿no? Y esa persona entró en un pánico psicológico al darse cuenta, esta mano que tengo enfrente no es mía, ¿no? La estoy moviendo, pero no soy yo. Y no deja largo la historia, entró a tratamiento psiquiátrico, no salió bien del tratamiento psiquiátrico, después de un tiempo pidió que le cortaran la mano. Esa mano que se le habían puesto, que había sido un éxito la operación, pidió que se la cortaran, porque no podía asimilarlo psíquicamente. Con lo cual, sí, si nos transforma, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Hay gente que recibe el rostro de otra persona, ¿no? El rostro, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, después de un incendio, aquí ha quedado desfigurada, o... Bien, hay muchas historias. Hubo un marido que le disparó con una escopeta y todas las perdigones le quedaron en la cara de la mujer, se la destrozó. Hay historias terribles. Bien, parece que ayuda mucho más, muchas veces, recibir en las cosas que se ven, cosas más artificiales. Por ejemplo, reconstrucción de huesos con texturas que son que no son de otras personas, bien, o con piel de uno mismo que la regeneran. Esto ayuda más psicológicamente que recibir cuando uno ve. Si son órganos internos, como no lo ves, muchas veces no hay tantos o casi nada de problemas psicológicos, ¿no? Esto vale la pena, ¿no? Obviamente, se pueden recibir, bueno, y esa es justamente una pregunta que viene. Trasplantes de animales o de plantas. ¿Qué piensan ustedes? Sí se puede. Tú podrías recibir las alas de un cóndor. No, pero hay ciertas, como, digamos, ahorita que usted mencionó el corazón, también hay las válvulas que van en el corazón, pueden ser de vaca o de cerdo, y Sí. han mostrado que no pueden, digamos, son probables de que la rechacen, pero es también una alternativa. Álvaro, sí. Lo cabal, eso que estaba hablando Sharon, yo vi, pero no sé qué tan verico, o sea, que aún en Estados Unidos un señor había recibido un trasplante de un corazón de cerdo y que Sí. vivió aproximadamente como 2 meses. Sí.
efectivamente. Eso lo comenté aquí, efectivamente. Han intentado eso desde hace mucho tiempo. Y esto ha sido una persona, bueno, las condiciones en que lo ha recibido es un poco complicado. Una persona que ya estaba, digo, en lecho de muerte, casi, bueno, y efectivamente más o menos funcionó durante algún tiempo. En fin, todavía no es nada seguro eso, pero bien, ya cada vez la medicina va mejorando. Entonces, aquí decimos, se puede si uno aplica todos estos requisitos. Es decir, si me cambia la identidad, ¿sí? No, porque va a ser traumático. Cambiar la identidad también es ponerle unas alas a otra persona, ¿no? Mucho más, ¿no? Pero si más o menos se asimila bien, incluso siendo órganos externos, por ejemplo, piel, muchas veces tejidos lo sacan también del cerdo, tenemos muchas similitudes con el cerdo. Efectivamente, muchas veces funciona para la gente que ha sido quemada, pero una vez más tiene que ser una cosa que, muy seria, ¿sí me explico? No, ay, es que me gustaría a mí tener un cabello más, es decir, brazos más peludos, ¿no? No es solo porque me gustaría, tiene que haber una razón muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, estoy desfigurado porque estaba en medio de un incendio, ¿no? Quiero recuperar eso. ¿Se entiende un poco?